Encantado de estar nuevamente con ustedes en Cinema Coach, en un programa en el cual intentamos buscar el mensaje que nos deja una película, el discurso fílmico, en un determinado momento. Y tanto es así que si hacemos análisis, probablemente de análisis conceptual de discurso fílmico, en el transcurso de unos años, probablemente veamos conceptos diferentes. Y por ello es que inclusive las grandes películas, cuando las vemos, tienen lecturas nuevas, porque de acuerdo al momento, a la información, a los cambios que nosotros ya hemos tenido como personas, tiene también un cambio importante. Lo que parece real es que los conceptos que nosotros saquemos de un determinado discurso sean lógicos. Y al ser lógicos y al tener un razonamiento lógico, probablemente el mensaje puede ser entendido y puede ser compartido con otras personas, aunque estas personas hayan visto otros conceptos diferentes. Esto puede suceder, por ejemplo, con el film que vamos a analizar hoy. Es un film mexicano de Amate Escalante, es de 2013 y se llama Eli. Con esta película, inclusive, Amate Escalante, un joven director mexicano, se ganó el premio a la mejor dirección Festival de Cannes en 2013 y es realmente de las nuevas generaciones de directores del cine mexicano, un cine que pareciera estar revitalizándose y que nos puede traer cosas muy buenas. Cuando nosotros vemos este film, Eli relata la historia, es muy agresivo el film, recuerda unos momentos, una agresión tipo Tarantino, pero no es tan gratuito, no es tan gratuita la violencia, sino que es una violencia que probablemente vemos entre líneas en los noticieros y que se parece mucho a la agresividad, esa patología del poder que generan las drogas en América Latina y en muchas partes del mundo. Y entonces nos muestra con real crudeza la historia de un muchacho que cae realmente como víctima junto con otro muchacho que ni siquiera conoce y que es el novio de su hermanita, una muchacha adolescente, que él, al darse cuenta que hay problemas con drogas, trata de botar una droga y ahí se mete en unos grandes líos. Pasa por toda una serie de circunstancias que nos van a dar como resultado un film en donde se trabajan dos conceptos a nuestro juicio muy importantes, que pueden reflejarse en cualquiera de nosotros, por supuesto, con diferentes tenores. Uno es la adaptabilidad, la capacidad para lograr un buen equilibrio en situaciones nuevas, y otro es la agresividad. Esa agresividad que es la capacidad que se tiene para ejercer cambios, tanto internos en nosotros como en el exterior. Y que inclusive esa agresividad puede ser una agresividad positiva cuando se generan los cambios positivos que se requieren y puede ser también una agresividad negativa cuando genera mucho daño y que la agresividad negativa y la patología de la agresividad la llamamos violencia. Y entonces cuando mezclamos esto, como hacemos siempre, con una baja adaptabilidad y una baja agresividad, lo más probable es que la personalidad individual, el grupo que presente esto, tenga realmente un autodaño. Hay mucha angustia, mucha ansiedad, imagínense mucha agresividad y muy poca agresividad, perdón, y muy alta adaptabilidad. Estar como obligado a mostrar una adaptabilidad. Mientras que cuando hay mucha adaptabilidad y mucha agresividad, surge un proceso que uno los ve en este film, en los grupos de poder, esos grupos que ejercen el poder adaptándose a ambientes muy patológicos, muy raros, muy injustos, pero van logrando adaptabilidad y muestran una gran agresividad, probablemente van a tener dos puntos, uno positivo y uno negativo, pero en general van a ser procesos de poder
y procesos de cambio, ya sea para lo malo, si la agresividad es violencia, o sean para cambios buenos, si es constructividad. Y quedan los dos puntos del medio que como siempre nos dicen mucho. Una baja adaptabilidad con una alta agresividad nos va a llevar indudablemente a una situación de rebeldía, de reclamo, mientras que una alta adaptabilidad con una baja agresividad nos va a llevar a una realidad de sumisión. Cuando nosotros vemos el film y los vemos con estos conceptos, uno observa que hay, por una parte, la sumisión de los que se adaptan y no desarrollan agresividad y que va a ser una sumisión de aceptación a las reglas que está poniendo el otro grupo, que podría ser el grupo tanto de los narcotraficantes como los grupos de poder de corrupción que tienen una alta adaptabilidad con una alta agresividad y va a generar las dos vertientes o para positivo, los cambios positivos o para los cambios negativos. Y entonces puede ir, el cambio no significa que sea positivo, puede ser un cambio negativo. Y entonces uno ve con mucha tristeza cómo estos grupos de adaptables, agresivos, que se adaptan a un determinado esquema, a un determinado sistema, y que son muy agresivos en la parte violenta, van a tener a toda otra parte que van a tener una alta adaptabilidad por el miedo al cambio, por la sensación de indefensión con con muy baja agresividad y va a ser la gente sumisa y vamos a ver que después en este film cómo termina y termina con la aceptación completa de la realidad y en la búsqueda de un nuevo equilibrio, ese equilibrio en situación de desventaja. Este es un film muy duro, le recomiendo a la gente que sea muy sensible ante la violencia expresa. Hay unas cuantas escenas extremadamente violentas y que ha sido algo muy polémico de este film, que repito, de todas maneras, si usted tiene el valor, tiene que verlo, porque retrata muy bien muchas de las situaciones que se viven en sociedades latinoamericanas, en las que mientras existe un grupo de alta sumisión, con muy altos niveles de adaptabilidad y muy poca agresividad, inclusive constructiva, positiva, hay un grupo que ha adaptado muy bien y ha desarrollado altos niveles de agresividad y por lo tanto son unos victimarios. Dominan al otro y se da una dinámica de dependencia. Esto lo vimos muy claro en este film mexicano llamado Eli, de Amat Escalante, un joven director mexicano que, repito, ganó la mejor dirección en el Festival de Cannes de 2013. Este es el análisis de hoy y será hasta el próximo de ellos.